Muy buenos días, querida Iglesia Huelellana de Iberoamérica. Un saludo de parte del Pastor Héctor Pérez. Para todos ustedes desde Colombia, Pensamientos de Oro. Quiero compartir con ustedes el devocional. Hoy 2 de febrero del año 2026. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 18, 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Creo que todos conocemos cómo es la entrada a un parque de juegos infantiles. Generalmente viene marcada con una puerta donde solamente puede pasar el niño con la estatura respectiva. Pero nosotros los adultos, cuando quisiéramos pasar esa puerta, tenemos que agacharnos, arrodillarnos y pasar con dificultad por esa puerta. Tal vez los niños se ríen cuando nos arrodillamos para poder pasar por una de esas puertas. Esa puerta nos recuerda la lección objetiva de Jesús en Mateo 18, donde hace acerca de un niño esa historia para explicar qué tipo de persona entrará en el reino de los cielos. Es interesante que él dice que el tipo de persona que va a entrar en el reino de los cielos es como un niño. Fue un ejemplo muy audaz, ya que en la época de Cristo, ser niño tal vez no es como el día de hoy, donde los niños son cuidados, defendidos, derechos humanos y los niños son exaltados, aún hasta sobreprotegidos. No, mis amados, en esa época los niños tenían otra historia. En esa época ser niño implicaba ser insignificante y aún pasado por alto por muchas personas, los adultos. A diferencia de hoy, como se los expliqué, sus opiniones y deseos no importaban. Jesús usa esa descripción para resaltar nuestra tendencia humana a buscar reconocimiento, poder e influencia. Claro que Jesús no les pedía a sus discípulos que volvieran a ser niños, sino que les señalaba los rasgos y las características de los niños para ser imitadas por aquellos quienes quieren servirle a Él. El más importante de esos rasgos que tiene un niño y que debemos imitar es la humildad. La persona que se humilla como este niño y sirve a los demás, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 4. Hablando precisamente dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces el Señor está hablando acerca de la humildad. Esa pequeña puerta, entonces, mis amados, que hay para la entrada de los juegos infantiles, es un recordatorio de que debemos tener humildad, de que debemos arrodillarnos, de que debemos bajar nuestra cabeza, de que la humildad no nos surge naturalmente, pero que debemos tenerla en nosotros como cristianos. Los creyentes en Jesús debemos ser así, seguir a nuestro Salvador, quien nos dejó el ejemplo al tomar forma de siervo, como dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Estamos lanzando un proyecto de plantación de iglesias en toda Iberoamérica. Tal vez tú eres un siervo, una sierva, eres una iglesia, eres un hermano o una hermana que ha tenido mucho recorrido en los caminos del Señor. La humildad de poder bajar nuestra cabeza y decirle al Señor, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es el tiempo de que la humildad de los siervos del Señor se manifieste de una forma maravillosa en ir a lugares donde de pronto otros no irán para levantar iglesias para la gloria del Señor. Tal vez, mis amados, debemos preguntarnos el día de hoy en qué áreas de nuestra vida necesitamos crecer para parecernos más a la humildad de un niño. ¿Cómo puedes aprender a vivir de una manera más parecida a Jesús? Y de esa forma creceremos para la gloria del Padre. Señor, gracias por tu fidelidad en esta preciosa
Mañana queremos colocar delante de ti todo proyecto, todo deseo, todo anhelo, y que tu iglesia, en la humildad que es en Cristo Jesús, como la de un niño, Señor, podamos, Señor, ser bendición para muchos. Que este movimiento hacia la fundación de nuevas iglesias nazca de un corazón humilde y deseoso de que tu reino se extienda. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Saludo para todos mis hermanos. Desde Colombia les habló el pastor Héctor Pérez. Hasta pronto. Nos vemos.